Estimados compañeros y compañeras de la Biblioteca Popular José Ingenieros, hoy 21 de mayo de 2017 les habla Rodolfo Montes de Oca desde Caracas, Venezuela, para dar inicio a esta jornada que va a tocar el tema de la rebelión popular que venimos protagonizando desde abril de este año. Y el siguiente video lamentablemente no se puede transmitir en vivo debido a que el internet en Venezuela es uno de los más lentos, quizás después de Cuba. Y bueno, sobre la base de eso vamos a dividir este video en tres partes. El primero, referente a cómo llegamos a este estadio y por qué nosotros definimos la actual administración como una dictadura de nuevo cuño. El segundo video es por qué nosotros definimos esto como una rebelión popular, la primera en Venezuela en el siglo XXI. Y la tercera, pero no menos importante, es cuál ha sido la presencia de los libertarios en la actual rebelión. Sin quitarles más tiempo, porque sé que tienen una infinidad de conflictos a los cuales tienen que atender, vamos a dar inicio a cómo llegamos hasta aquí. Lo primero es que desde 1999, como ustedes bien saben, hay la construcción de un nuevo proceso, de un nuevo referente en Venezuela, que es el del proceso bolivariano, en cuya cabeza se encontraba el expresidente Hugo Chávez Frías. Con la muerte de su principal referente, esa hegemonía que se venía construyendo en Venezuela, que trataba de abarcar todos los aspectos de la vida en la sociedad, como es el control del poder judicial, el control de los medios de comunicación, el control del poder legislativo, el control de los otros poderes republicanos, como es el moral, el defensor del pueblo, la fiscalía y demás, empieza a requebrajarse, como les venía diciendo anteriormente. Cuando vemos el margen de votos con el cual gana la actual administración, en cuya cabeza se encuentra Nicolás Maduro, una persona que siempre estuvo acompañando el proceso, que desempeñó diferentes cargos durante el mandato de Hugo Chávez. El más significativo de ellos, por su extensión cronológica, es el de la Cancillería. Es que contra su opositor, una persona que viene o proviene de los sectores conservadores, fue un margen muy cerrado de ganancia, a diferencia de los otros procesos electorales. Exactamente, creo que fueron 200 o 300 mil votos de diferencia. O sea, se dice, es un monto significativo quizás en otros países, en el cual los candidatos ganan con el 1%, el 2% de diferencia, pero en Venezuela para ese momento fue un margen bastante cerrado, porque siempre el presidente Chávez había ganado con un margen holgado, o sea, una diferencia del 56% a favor de él, en contra del contrincante que en ese momento lanzarse en la oposición. Eso es lo primero. Ese margen cerrado y la muerte de su principal referente, como les venía diciendo, fue generando de una u otra forma un requebrajo dentro de lo que era el conglomerado de movimientos y de personas que apoyaban la administración. A esto se le suma las protestas que se dieron en el 2014, que fueron unas protestas que tenían un matiz obviamente político, pero también un matiz social. O sea, la gente dice que la protesta del 2014 se dio en Caracas, cuando la verdad es que ya se venía generando en el interior del país, sobre todo en las regiones andinas. Se venía generando un movimiento de protesta que después termina llegando a Caracas, y sobre la cual ciertos políticos se intentaron montar para tratar de capitanear, pero obviamente la protesta aún así desbordó esos partidos políticos, y vimos la participación de nuevos actores sociales y nuevas personas que no habían participado antiguamente en los procesos de reivindicación de ciertos derechos. Obviamente esa protesta tenía un matiz más que todo político, era un tema, por eso se le dio el nombre, o ciertos sectores le dieron el nombre de la salida. Es decir, la salida, porque ante la coyuntura y la crisis económica que empezaba a generarse en Venezuela, la única salida que veían era la renuncia al presidente, ¿no? Cuando escasamente no tenía ni siquiera en el poder ni 3 años. Entonces, bueno, sobre esa protesta también se dio una actuación desmesurada de ciertos organismos del Estado, se dieron detenciones arbitrarias y, bueno, obviamente también se dieron escenarios
bastante dantesco, como fue la agresión de la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana a zonas residenciales o algunas pudientes, otras más populares, como las que ocurrieron ¿cómo se llama? En Maracaibo. Pero bueno, en fin y al cabo, aparte de esa protesta, también se da una crisis económica que es generada por diferentes factores. Muchos de ellos son parte de esos factores son producto de una política errada en control cambiario por parte del Estado, una política errada en el manejo de las divisas, de desviación de fondos, de corrupción, de una cantidad de cosas que se fueron mezclando y que bueno, que fueron generando una crisis económica de desabastecimiento que afectó a la población. En este marco, se da el 6 de diciembre del 2015 unas elecciones legislativas. Estas elecciones legislativas son importantes porque el poder legislativo, desde la llegada prácticamente de Hugo Chávez, se ha mantenido en poder del oficialismo. Incluso hubo un periodo que es en el 2005 en el cual la oposición hizo abstención y no asistió al comicio electoral, y el Parlamento está totalmente en manos del oficialismo. En esta elección del 6 de diciembre, a través del voto, la oposición obtiene una mayoría calificada para estar en la Asamblea Nacional. Esto significa que según las propias competencias del Poder Legislativo, ellos tenían capacidad de vetar proyectos, vetar leyes, hacer seguimiento, memoria y cuenta, es decir, dictar nuevas leyes, una cantidad de prerrogativas que servían para controlar los otros poderes, como es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Moral Republicano, en el cual se encuentra la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otros, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Como la oposición se alza con esta victoria, se genera de ahí en adelante lo que podríamos denominar como un choque de poderes. Un choque de poderes porque de repente la Asamblea Nacional legislaba una ley y el gobierno a través del TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, vetaba esa ley para que no la firmaba, entonces no se podía aplicar esa ley, pero entonces la oposición desde su bancada decide de repente hacer un seguimiento de la memoria y cuenta del el ministro de Agricultura y Cría y lo impugna, y esta persona en teoría ha de haber renunciado, pero no renunciaba, y en este tejemaneje, mientras se agravaba más la crisis económica, se mantuvo el país. Se mantuvo el país hasta mayo, en el cual el gobierno dicta un estado de excepción. Un estado de excepción en el cual se limitan ciertas garantías constitucionales y de beneficios democráticos que tenían los ciudadanos y que que le ponen un coto a ellos con la excusa de contrarrestar lo que es el gobierno, lo que fue la crisis económica. Aparte de eso, tenemos que la oposición recogió firmas para hacer un referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, el gobierno, de una forma bastante poco legal, lo suspendió a través de unos tribunales penales que no tenían competencia en la materia. Y en esos tribunales, se suspende el referéndum revocatorio, hay un estado de excepción, se suspenden las elecciones de los consejos comunales, que fue una instancia creada por el gobierno de participación ciudadana. A esto se le suma que el TCJ también suspende lo que fueron las elecciones en ciertos sindicatos de industrias básicas. Si no se desarrollan los sindicatos, las elecciones de los sindicatos, no puede haber contratación colectiva, por lo cual los trabajadores están desamparados. A todo este escenario también se le suma que no hay elecciones en los centros de estudiantes, o el TCJ a través de una sentencia dictó que no se podían realizar una elecciones en los centros de estudiantes. Entonces tenemos un Estado totalitario que limita ciertas garantías, que tiene un control sobre el Poder Judicial, que suspende elecciones en los organismos más simples, como pueden ser los consejos comunales, que suspende las elecciones municipales y de los estados,
Y sobre todo este escenario de restricciones de carácter autoritario se da una sentencia del TCJ en el cual se suspenden ciertas garantías y se suspende la capacidad legislativa que tiene la Asamblea Nacional y le da esa competencia al presidente de la República para que legisle en materia militar y de orden penal. Entonces, tengo que cortar este video para que me pueda entrar en YouTube y en la segunda parte continuamos con el devenir autoritario de la actual administración. Gracias.